Hola, mi nombre es Jessica Sparch, yo soy médica especialista en terapia intensiva y magíster en soporte nutricional y hoy voy a hablar de nutrición en pacientes con cáncer de páncreas en el pre y post cirugía pancreática. Para empezar, vamos a ver la relevancia del tema. La mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas presentan tumores localizados en la cabeza del páncreas que dan síntomas de forma temprana y entre estos síntomas podemos encontrar la anorexia, el dolor abdominal, las náuseas, la diarrea y la esteatorrea que van a conllevar a una pérdida de peso y a malnutrición. Por otro lado, estos pacientes van a tener que afrontar una cirugía que genera un estrés metabólico con liberación de citoquinas inflamatorias que producen un estado hipercatabólico con pérdida de la masa muscular que es utilizada para generar reactantes de fase aguda y glucosa a través de la gluconeogénesis. Este estado hipercatabólico va a generar una pérdida de la proteína funcional y estructural, generando una alteración en la respuesta inmune de los pacientes que los va a volver más vulnerables a las infecciones. Y vamos a tener además una disminución de la fuerza que va a generar alteración en la tos, en la movilización del paciente y la rehabilitación temprana. Todos estos factores empeoran la morbimortalidad en esta población. Pero la desnutrición es un factor de riesgo modificable y por lo tanto tenemos la oportunidad de generar una intervención nutricional que debe formar parte de la atención integral de los pacientes con cáncer de páncreas. Los objetivos de la terapéutica nutricional son evaluar al paciente previo a la cirugía para ver si tiene riesgo nutricional o desnutrición y en este caso generar una intervención nutricional para que el paciente ingrese a la cirugía en las mejores condiciones posibles y minimizar así las complicaciones posoperatorias. Además, durante el posoperatorio, la intervención debe continuar para prevenir la desnutrición y promover el anabolismo para optimizar la recuperación del paciente. Vamos a ver entonces cómo hacer la evaluación preoperatoria. Para esto tenemos que conocer el proceso nutricional, el cual empieza cada vez que conocemos a un paciente nuevo. Bien, entonces el primer paso que vamos a realizar es el tamizaje o screening nutricional, en donde vamos a aplicar herramientas para ver si nuestro paciente tiene riesgo de desnutrirse por la patología de base o por la intervención que va a recibir. En caso de que el screening da positivo, procedemos con el segundo paso, que es la evaluación nutricional. La evaluación nutricional, a diferencia del screening nutricional que mira para adelante para ver si el paciente tiene riesgo de desnutrirse por su patología de base o por la intervención, la evaluación nutricional mira para atrás, ve cuál es el estado nutricional actual del paciente, si está normonutrido o si está malnutrido. Esto va a condicionar nuestro plan nutricional y una vez que armamos el plan nutricional tenemos que implementarlo y monitorizarlo. Y cuando nuestro paciente cambie clínicamente, es decir, por ejemplo, en el posoperatorio, vamos a tener que adecuar el proceso de soporte nutricional a la nueva condición clínica. Vamos a ver entonces las herramientas de screening o tamizaje nutricional. Hay varias herramientas validadas, las más conocidas de ellas son el NRS 2002 y el MAST, pero ¿qué herramienta se va a utilizar para realizar el tamizaje? Va a quedar a cargo del equipo profesional. Yo puntualmente les recomiendo el uso de Preoperative Nutrition Screening, conocido como PONS Score, que evalúa 3 pasos y entre estos pasos vamos a encontrar si el paciente tiene un índice de masa corporal menor a 18,5 que se ajusta por edad, si el paciente presenta una pérdida de peso mayor al 10% en los últimos 6 meses o si el paciente presenta una ingesta menor al 50% con respecto a su habitual en la última semana. Si alguno de estos 3 puntos da positivo o el paciente presenta una albúmina menor a 3, esto significa que el paciente requiere una intervención nutricional. Los pacientes con riesgo nutricional tienen que recibir soporte nutricional preoperatorio aun si hay que demorar una cirugía oncológica porque mejora los resultados. Y el tiempo recomendado es de 7 a 14 días.
El segundo paso de nuestro proceso de soporte nutricional es la evaluación nutricional. Para esto contamos con herramientas como la valoración global subjetiva, que es quizás la más conocida, pero para esta población de pacientes oncológicos la herramienta recomendada como estándar de oro es la valoración global subjetiva generada por el paciente. Estas dos herramientas clasifican a los pacientes como normonutridos o malnutridos. Vamos a ver entonces la valoración global subjetiva generada por el paciente, que es un cuestionario que el paciente responde viendo si presenta cambios en el peso, en su actividad cotidiana, en la ingesta, si presenta síntomas gastrointestinales, la patología de base que tiene, si presenta alteraciones físicas y el laboratorio. Esto clasifica a los pacientes en tres grupos, A, B y C, acorde a los resultados obtenidos, siendo el grupo A los pacientes normonutridos y B y C los pacientes malnutridos. Para completar la evaluación nutricional, uno tendría que tener en cuenta los parámetros antropométricos, como pliegues cutáneos, perímetros y circunferencias, y pruebas funcionales como la fuerza de agarre o hand grip. Vamos a ver entonces cómo armamos nuestro plan nutricional. Para esto tenemos que definir el requerimiento nutricional que nuestro paciente necesita. Bien, y acá esto va a ser diferente si el paciente es normonutrido o si nuestro paciente está malnutrido. En el caso de que el paciente esté normonutrido, nosotros lo que vamos a hacer es mantener la condición nutricional actual y para eso se calculan 25 a 30 kilocalorías kilo día para el paciente. En el caso que el paciente esté desnutrido, nosotros vamos a querer optimizar el estado nutricional actual, es decir, hacer represión nutricional, y para eso vamos a calcular 30 a 40 kilocalorías día para ese paciente. Bien, en ambos casos las proteínas deberían ser de 1,2 a 1,5 gramos kilo día para nuestros pacientes. Con respecto a la indicación de la terapéutica nutricional, ya dijimos previamente que una recuperación preoperatoria de 7 a 14 días puede mejorar los resultados clínicos, así que debería ser el tiempo de intervención que nosotros deberíamos realizar con nuestros pacientes. La terapia nutricional es proveer nutrientes a los pacientes que no logran cubrir los objetivos nutricionales por la vía oral exclusiva. Y los tipos de terapias nutricionales con las que contamos son los suplementos nutricionales orales, la nutrición enteral, que es administrar nutrientes a través de una sonda nasogástrica o nasoyeyunal, y esto puede ser exclusivo para aquellos pacientes que no pueden comer por boca o complementaria para aquellos pacientes que no logran cubrir los objetivos nutricionales. Y la nutrición parenteral debe reservarse para aquellos pacientes que no puedan usar el tubo digestivo o que no puedan cubrir los objetivos nutricionales con los otros tipos de soporte nutricional. La nutrición parenteral es la administración de nutrientes a través de un acceso vascular central. Debemos recordar siempre el orden. Primero vamos a empezar con los suplementos nutricionales orales, seguimos con la enteral y dejamos como última instancia el uso de la nutrición parenteral. Los suplementos nutricionales orales deben ser nuestra primera intervención cuando no se cubren el 75% de los objetivos nutricionales con la dieta oral. La nutrición enteral debe utilizarse cuando no se cubre el 50% de los objetivos con las vías previas, es decir, oral y suplementos. Y la nutrición parenteral debe utilizarse cuando está contraindicado el uso del tubo digestivo o cuando la nutrición enteral resulta insuficiente. La nutrición parenteral puede administrarse por vía periférica en corto plazo, no más de 10 días, y tenemos que saber que cuando administramos nutrición parenteral periférica, como la osmolaridad que podemos administrar por vía periférica es baja, no vamos a poder dar un aporte calórico proteico alto, por ende no puede ser nuestra única vía de nutrición, ¿sí? La nutrición parenteral periférica se usa como complementaria a otro método nutricional. Si requerimos cubrir el 100% de los objetivos nutricionales con nutrición parenteral o el periodo de intervención va a ser mayor a una semana, tenemos que usar un acceso vascular central.
Vamos a ver algunas consideraciones especiales en estos pacientes. El ayuno preoperatorio va a ser de 6 horas para sólidos y 2 horas para líquidos claros previo a la anestesia. Y una carga de hidratos de carbono puede ser beneficiosa para los pacientes no diabéticos para disminuir la resistencia a la insulina en el posoperatorio. Con respecto a la inmunomodulación, que puede administrarse de vía oral o enteral y que consta del aporte de arginina, de glutamina, de ácidos grasos omega 3 y de ribonucleótidos, está recomendada con bajo grado de recomendación en pacientes oncológicos desnutridos que se van a someter a cirugías mayores. Pero en Argentina nosotros tenemos el problema de los costos. Acá les armé un resumen del costo estimado de una inmunomodulación preoperatoria que debe rondar los 250.000 pesos y esto no lo cubren las prepagas. Entonces, la verdad que con un grado de recomendación bajo y un costo alto, la mayoría de los pacientes no adhieren. Otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en esta población de pacientes es la insuficiencia pancreática exócrina, que se define como la maldigestión de nutrientes secundaria a una insuficiente secreción de enzimas pancreáticas, su inadecuada activación, su degradación precoz o la insuficiente interacción enzima-alimento. Esto genera como resultado desnutrición. Dentro de las principales causas encontramos los tumores pancreáticos, más que nada los tumores periampulares y la cirugía pancreática. Las manifestaciones clínicas son la distensión abdominal, la diarrea, la dispepsia, el dolor abdominal y la desnutrición, por supuesto. Como métodos diagnósticos, primordialmente está la prueba de secreción pancreática que se realiza con el test de lactasa en materia fecal, pero también hay pruebas de función digestiva como el test de Van de Kamer o el esteatocrito. Tenemos que tener en cuenta también los parámetros nutricionales, tanto bioquímicos como antropométricos, que venimos viendo hasta ahora. Con respecto a la insuficiencia pancreática en pacientes con cáncer de páncreas, la misma se debe principalmente a la obstrucción ductal y a la falta de liberación de enzimas pancreáticas hacia la luz duodenal. Entonces, si tenemos un paciente con desnutrición y obstrucción ductal en estudios por imágenes, podemos iniciar de forma empírica y temprana la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas. En caso de no haber obstrucción, se sugiere realizar el test diagnóstico correspondiente para evaluar si el paciente requiere tratamiento o no. El tratamiento consta de la administración de cápsulas de lipasa de 20 a 25.000 unidades internacionales durante las ingestas y la recomendación de cantidad de cápsulas a administrar varía acorde a si el tumor es cefálico o de cuerpo y cola. En el caso de los tumores cefálicos, se sugiere administrar con las comidas principales 2 a 3 cápsulas y con las comidas menores 1 a 2 cápsulas. Y en el caso de los tumores de cuerpo y cola, la recomendación es durante las comidas principales administrar 2 cápsulas y una cápsula con las comidas menores. Se puede considerar agregar un inhibidor de la bomba de protones para mejorar la biodisponibilidad de las enzimas pancreáticas en la luz intestinal, dado que esto optimizaría la biodisponibilidad de bicarbonato, que es lo que activa las enzimas en la luz intestinal. Y en caso de requerirlo, también se puede aumentar la dosis de las enzimas de forma progresiva. La ingesta de las enzimas debe realizarse de forma adecuada para que el tratamiento sea efectivo. Entonces, las cápsulas deben tragarse intactas y durante las comidas, no antes ni después. Y la eficacia del tratamiento se monitorea con la evolución clínica. No debe restringirse el aporte de grasas, pero sí el aporte de fibras para optimizar la biodisponibilidad de las enzimas. El objetivo del tratamiento es frenar los síntomas y mejorar los parámetros nutricionales. Y el inicio del tratamiento debe ser previo a la cirugía, ya que al mejorar el estado nutricional del paciente vamos a mejorar la morbimortalidad perioperatoria. Entonces, si tenemos un paciente con cáncer de páncreas, si tenemos un tumor en la cabeza del páncreas, si hay obstrucción ductal, nosotros estamos autorizados a empezar enzimas pancreáticas de forma empírica.
En caso de no haber obstrucción, si el paciente presenta síntomas o signos de desnutrición, también vamos a empezar el tratamiento de forma empírica. En caso de obstrucción ductal y no haber síntomas y signos de desnutrición, deberíamos hacer diagnóstico con la elastasa fecal, y lo mismo si el paciente presenta un tumor de cuerpo y cola de páncreas, deberíamos hacer diagnóstico de la insuficiencia pancreática con el test de elastasa fecal antes de iniciar el tratamiento con la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas. A continuación, vamos a ver el manejo nutricional posoperatorio de estos pacientes. Dijimos que cada vez que la condición clínica cambiaba, íbamos a tener que reiniciar nuestro proceso de soporte nutricional. Por lo tanto, vamos a tener que, una vez que el paciente ingresa en el posoperatorio, volver a realizar el screening nutricional y la evaluación nutricional, rearmar nuestro plan nutricional, implementarlo y monitorizarlo para adecuarse a la nueva condición clínica. Con respecto al tamizaje o screening nutricional, la herramienta recomendada es el Nutrition Risk Screening o el NRS 2002, que es la única herramienta validada en pacientes quirúrgicos internados. El NRS 2002 evalúa la condición nutricional del paciente, sumando puntos cuanto menor es la ingesta, cuanto mayor es la pérdida de peso o cuanto menor es el BMI. Considera además la gravedad de la enfermedad, sumando puntos por una cirugía abdominal o si el paciente se encuentra en una unidad de cuidados críticos, y también evalúa la edad. Si el paciente tiene más de 3 puntos, se encuentra en riesgo nutricional y debemos proseguir con nuestro proceso de soporte nutricional con el segundo paso, que es la evaluación nutricional. Para realizar la evaluación nutricional, vamos a utilizar la valoración global subjetiva, que evalúa cambios en el peso, cambios en la ingesta, síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional del paciente, la patología de base y el examen físico. Los resultados obtenidos se clasifican a los pacientes como A, B o C. El grupo de los pacientes A son normonutridos y el B y C son pacientes desnutridos que van a requerir intervención nutricional. El plan nutricional, vamos a ver el cálculo de requerimientos nutricionales. Para esto, el gold standard es la calorimetría indirecta, que nos da el gasto energético de reposo que el paciente requiere. La verdad es que no todos los centros la tienen disponible, así que para aquellos que no tengan disponible calorimetría indirecta, la fórmula de obtener los requerimientos nutricionales es a través de cálculos. Bien, lo que se recomienda es un aporte calórico de 25 a 30 kilocalorías kilo día y de proteínas mayor a 1,3 gramos kilo día. Esto va de la mano con las recomendaciones del Acta Gastroenterológica Latinoamericana, en donde lo que ellos recomiendan son de 25 a 30 kilocalorías kilo día para pacientes críticos y proteínas de 2 gramos kilo días en pacientes con estados hipercatabólicos. La terapia nutricional está indicada en pacientes normonutridos que no van a poder utilizar la vía oral por 7 días o más, en los pacientes que tengan baja ingesta y que no puedan cubrir el 50 al 75% de los objetivos nutricionales por más de una semana, y lógicamente en aquellos que tengan riesgo nutricional o desnutrición. La intervención nutricional debe ser precoz y siempre que sea posible tenemos que usar el tubo digestivo. Siempre hay que priorizar la nutrición por vía oral o enteral, salvo que existan contraindicaciones, que son la obstrucción intestinal o el ilio, el shock, la isquemia intestinal, una fístula de alto débito o una hemorragia activa. Dentro de las opciones para el tratamiento nutricional, la vía oral es la primera que tenemos que tener en cuenta. La reanudación temprana de la vía oral es segura en pacientes en posoperatorios. La progresión se va a hacer acorde a la tolerancia individual y la nutrición enteral no agrega beneficios por sobre la vía oral con suplementos, en tanto y en cuanto se cubran los objetivos nutricionales. Los pacientes con fístula pancreática pueden comer por vía oral en tanto y en cuanto estén clínicamente estables. La nutrición enteral debe utilizarse en pacientes que no van a poder
ingerir alimentos por vía oral por más de 5 días en el posoperatorio o quienes no cubran los requerimientos nutricionales con la vía oral exclusiva. El inicio debe ser precoz, dentro de las primeras 24 a 48 horas en los pacientes que no pueden iniciar la vía oral. En aquellos que la requieran como complementaria, las empezaríamos a usar a partir del quinto día. Se comienza con baja velocidad de infusión con un aumento progresivo según la tolerancia y hasta cubrir los objetivos nutricionales. El tipo de fórmula enteral depende de la capacidad digesto-absortiva que tenga el paciente. Si el paciente tiene una funcionalidad del tubo digestivo normal, podemos usar fórmulas poliméricas, y en caso de que presente insuficiencia pancreática exócrina, podemos usar fórmulas oligoméricas, hidrolizadas o peptídicas, bien, que no requieren actividad enzimática para su absorción. Y también tenemos que tener en cuenta que si requerimos nutrición enteral a largo plazo, tendríamos que buscar un acceso definitivo tal como la gastrostomía o la yeyunostomía. La nutrición parenteral debe reservarse para aquellos pacientes que no van a poder utilizar el tubo digestivo o que no van a poder cubrir los objetivos nutricionales con la vía oral y o enteral complementaria. Entonces, si tenemos un paciente que ingresa en el posoperatorio y está normonutrido, lo primero que deberíamos hacer es iniciar la vía oral. Si es insuficiente, agregamos suplementos orales. Si es insuficiente, agregamos nutrición enteral con fórmula polimérica si el paciente no tiene insuficiencia pancreática y con fórmula peptídica si el paciente tiene insuficiencia pancreática. Si el paciente no llega a cubrir los objetivos nutricionales, ahí agregamos la nutrición parenteral. Debemos realizar seguimiento al alta de estos pacientes si no se termina el proceso de soporte nutricional una vez que el paciente se va de alta, sino que debemos evaluar que en el ambulatorio el paciente siga cubriendo los objetivos nutricionales. La duración óptima de la terapéutica nutricional no está clara en el posoperatorio, pero se recomienda un seguimiento de entre 1 a 2 meses de estos pacientes. Hay algunas consideraciones especiales en el manejo posoperatorio de estos pacientes que involucran a la insuficiencia pancreática exócrina, que ahora se va a deber principalmente a las modificaciones anatómicas y funcionales que genera la cirugía. Los factores involucrados van a tener que ver con cuánto parénquima se reseca y en qué estado está el parénquima remanente con respecto a la patología de base que presenta el paciente. Además está la disminución de la estimulación postprandial y la sincronía entre el vaciado gástrico de los alimentos y la secreción biliopancreática. Los mecanismos involucrados en la DPC tienen que ver con la disminución de la estimulación de la secreción pancreática por la alteración en la relajación del fundus gástrico y la reducción de la secreción de la colecistoquinina secundaria a la resección duodenal, y la sincronía entre el vaciado gástrico de nutrientes y la secreción biliopancreática. Tanto en la DPC como en la pancreatectomía izquierda puede haber insuficiencia pancreática exócrina secundaria a la resección del parénquima. Con respecto a los test diagnósticos, en la pancreatectomía izquierda se sigue recomendando la elastasa fecal, pero en la DPC no se recomienda, ya que el mecanismo por el cual se genera la insuficiencia pancreática no es tanto la falta de secreción de enzimas pancreáticas, sino una sincronía entre el vaciado gástrico de nutrientes y la secreción bilopancreática. Entonces, si el test de elastasa es normal, no se descarta que el proceso digestivo global sea adecuado. Por ende, vamos a buscar test que evalúen el proceso digestivo. Entre ellos encontramos el test de aire expirado utilizando triglicéridos marcados con carbono 13. El problema es que no está disponible en la Argentina. Por ende, el test que nos queda disponible es el test de Bandenkammer y los parámetros nutricionales. Con respecto al tratamiento, se utilizan las cápsulas de lipasa de 20 a 25.000 unidades durante las ingestas. Hay recomendaciones para la DPC y la pancreatectomía izquierda. En la DPC se recomienda con las comidas principales administrar 2 a 3 cápsulas y con las comidas menores 1 a 2 cápsulas.
En la pancreatectomía izquierda se recomienda con las comidas principales administrar 2 cápsulas y con las comidas menores una cápsula. El tratamiento debe iniciarse una vez que inicia la nutrición enteral sólida en el posoperatorio. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una cirugía pancreática, se realiza una DPC. Si tenía obstrucción ductal previa a la cirugía, pancreatitis o atrofia del parénquima remanente, se inicia tratamiento empírico directamente. Si no hay obstrucción ductal en el posoperatorio y el parénquima remanente está sano, se recomiendan test diagnósticos. Si estos dan alterados, se inicia el tratamiento. Si estos son normales, se realiza seguimiento del paciente. En la pancreatectomía izquierda se debería utilizar el test de lactasa en materia fecal y si este da alterado, se utiliza el tratamiento. Para finalizar, vamos a repasar los puntos clave. Todos los pacientes deben tener una evaluación nutricional preoperatoria. En caso de tener riesgo nutricional o malnutrición, hay que hacer una intervención nutricional preoperatoria, aun si hay que demorar la cirugía. Siempre hay que priorizar el uso del tubo digestivo. Nuestra primera intervención va a ser agregar suplementos nutricionales a la dieta oral. En caso de no cubrir los objetivos nutricionales con la dieta oral y los suplementos, vamos a usar la nutrición enteral. Y en caso de no poder cubrir los objetivos nutricionales con la nutrición enteral o haber contraindicación del uso del tubo digestivo, vamos a utilizar la nutrición parenteral. En el posoperatorio, el inicio precoz de la vía oral debe ser mandatorio, con progresión gradual según la tolerancia. Si el paciente presenta baja ingesta por más de 5 días o hay alguna contraindicación, como la ventilación mecánica, para utilizar la vía oral, hay que considerar la nutrición enteral. La nutrición parenteral debe reservarse para aquellos pacientes que no pueden usar el tubo digestivo o que no logran cubrir los objetivos nutricionales con la nutrición enteral exclusiva. Hay que descartar la insuficiencia pancreática exócrina, tanto en el pre como en el posoperatorio, y en caso de detectarla, tratarla. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi mail de contacto por si tienen alguna duda.